Fe. Si tú vienes por primera vez, segunda vez, esto es algo que siempre hacemos porque creemos que lo que hablamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón es lo que sucede en nuestras vidas. ¿Quién está de acuerdo con eso? Amén. Vamos a poner nuestra mano sobre el corazón y vamos a repetir juntamente conmigo y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Puedes tomar tu lugar. Tengo un mensaje que es sumamente importante por los tiempos que estamos viviendo y quiero que saques tus notas, que saques tu Biblia. Tienes que escuchar este mensaje una o dos veces. Voy a dar varios versículos bíblicos, así que quiero que me sigas, porque al final del día lo que queremos es tener revelación y no solamente información. Y creo que Dios está hablando a la Iglesia Universal para algo que está por suceder. Y el título de este mensaje se llama ¿Por qué construir un arca para Dios? El mensaje pasado estuvimos hablando de construir un arca para Dios, ¿se acuerdan? Pero la pregunta es ¿por qué? Y comentamos acerca de toma la tablita, lleva la tablita, clava la tablita, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso, de ser constantes en estar construyendo esa arca para Dios. Y eso es lo que, por ejemplo, los graduados acaban de hacer el día de hoy. Porque estuvieron siendo constantes, ¿verdad? Fueron por su tablita, tomaron la tablita, clavaron la tablita y ahora tienen otra tablita más o varias más en su arca que están construyendo para sus vidas y para el Señor. Porque viene el tiempo de encontrarnos con Cristo. Escucha estas palabras. Viene el tiempo para encontrarnos con Cristo, como en los tiempos de Noé, donde el mundo va a cambiar drásticamente. El mundo está por cambiar drásticamente en los próximos años. No estoy hablando de 150 años más adelante, estoy hablando de meses, años que vienen. Y el mundo está por cambiar drásticamente y Cristo vendrá por su iglesia. Y lo que podemos decir como su iglesia, podemos decir por su arca. Sí, por el arca que estamos construyendo, esa es su iglesia. Y entonces Cristo será revelado y también el anticristo será revelado. Dijimos la semana pasada que hay 3 etapas en la vida de un cristiano y quiero que tú te identifiques en qué etapa estás. Es importante entender en dónde estamos. Creo que algo que es importante es ser honestos con nosotros mismos y ver. Es como cuando te subes a la báscula, ¿verdad? Dices, pues yo creo que he subido unos 2 libras, o yo creo que he bajado unas 3. A ver, súbete a la báscula. Y la báscula no te va a mentir, ¿verdad? A veces está en la alfombra y decimos, se me hace que está mal, la ponemos en el piso. Pero nos va a decir la verdad. Bueno, hay que ser honestos con nosotros mismos y ver dónde estamos. Las 3 etapas del cristiano son, ¿qué me puede dar Dios? Ahora, quiero decirte algo, las 3 son válidas, pero hay que crecer a la tercera. ¿Qué me puede dar Dios? Cuando venimos a Cristo, venimos con una gran necesidad de qué puede hacer Dios por mí. Primeramente, darnos salvación a través de Cristo Jesús. Segundo, liberarnos de todos los tormentos que el enemigo ha puesto y cadenas sobre nuestras vidas. Sanarnos de esas cadenas y esas heridas que hicieron nuestra alma sufrir, ¿verdad? Restaurar nuestra vida para poder entonces vivir una vida en abundancia y ayudar a los demás. Esa es nuestra etapa de qué me puede dar Dios. Pero lo segundo es que después empezamos a pensar cómo me puede promover Dios. Porque entonces ya nos sentimos que tenemos conocimiento. Por ejemplo, ahorita los graduados pueden decir, bueno, ahora sí Dios úsame, ¿verdad? Yo creo que yo quiero hacer esto, yo creo que quiero hacer aquello. Pero yo creo que la parte más importante es llegar al nivel 3 de madurez, donde nosotros decimos, ¿cómo puedo yo promover a Dios? ¿Cómo yo puedo promover a Dios más de Él y menos de mí? Amén. Y esa es la etapa en la que la iglesia madura debe de estar, donde estamos haciendo para Dios lo que Él quiere que hagamos para Él. Donde ya pasamos la etapa de qué puede hacer Dios por mí, porque ya me salvó, ya me liberó, ya me sanó, estoy siendo restaurado, viviendo una vida en abundancia. Ahora ya no se trata de mí, de qué puede hacer Dios por mí, cómo me puede promover a mí, sino más bien cómo yo puedo promover a Dios. Y entonces cuando tú tienes esa mentalidad donde Dios te ponga, estás contento. ¿Cómo puedes saber si tú estás en etapa 3? Si estás contento, si tienes gozo en tu corazón.
¿Sí? Lo que estés haciendo dentro del reino de Dios, si Dios te manda aquí, te manda allá, te pone a limpiar el baño, te pone a dar clases, te pone a hacer lo que sea, tú estás contento. Porque no estás pensando en ti, estás pensando en lo que el cuerpo de Cristo, el arca de Dios necesita, y yo estoy dispuesto a hacerlo sin condición. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que Dios quiera. Cuando tú estás en esa etapa, entonces podemos decir que estamos en una etapa de madurez de cómo yo puedo promover a Dios. Tenemos que madurar. Di conmigo, tenemos que madurar. Todos tenemos que madurar, ¿verdad? Y enfocarnos en construir el arca. Quiero regresar a la historia de Noé. Vamos a ver algunos puntos de Noé y luego vamos a entrar a la segunda parte de este mensaje. Es cuando Dios le habla a Noé. En Génesis 6:14 dice: construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos, establos por todo su interior. Y le sigue dando toda una información e instrucciones de cómo construir esta arca. Y la razón de eso es porque Dios no quiere que perezcamos. Dios no quería que pereciera Noé, porque había encontrado en él un hombre justo. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de eso? Y si nosotros estamos caminando con Dios, Dios está buscando hombres y mujeres que seamos los Noés de este tiempo, donde pueda darnos Dios instrucciones de cómo construir un arca para Dios. ¿Y qué significa eso? Y nosotros hoy tenemos esa gran oportunidad. Di conmigo la palabra oportunidad. Oportunidad. Tenemos oportunidad. Oportunidad quiere decir que se nos da el derecho de poder participar de algo, pero nosotros tenemos que decidir si sí o si no. Dios nos está invitando a colaborar con Él. Y hay 3 tipos de arcas que hablamos la semana pasada. Número 1 es nuestra propia vida. Tenemos que construir un arca donde nosotros seamos personas morales que aman a Dios, ¿verdad? Que vivamos una vida sana, una vida santa, una vida servicial, que te cuidas y cuidas lo que ves, lo que lees, lo que escuchas, y que estás constante en las cosas de Dios. Esa es tu vida. Tu familia es que cuidas de tu familia y eres el ejemplo que tu familia necesita para que vean cómo Dios es. Tus hijos no conocen a Dios más que a través de ti. Tú eres la representación de Dios en tu casa. Como tú eres en tu casa es como ellos piensan que Dios es. ¿Tú sabías eso? Conforme van creciendo van dándose cuenta de las diferencias que hay, ¿verdad? Pero cuando nosotros introducimos a Dios a nuestros hijos, ellos piensan que es como tú. Si tú eres una persona neurótica, gritona, regañón, eso es lo que piensan que Dios es. Si tú eres una persona amorosa, compasiva, paciente, eso es lo que piensan que Dios es. Entonces depende cómo crecemos, es como tenemos nuestra imagen de Dios, hasta que después la formamos por nosotros mismos, pero somos introducidos a Dios por medio de nuestros padres naturales o también de nuestros padres espirituales. Y dentro de la iglesia también hay padres espirituales con varias características que a veces no son las de Dios. Y por eso algunas personas sufren consecuencias de crecer en iglesias religiosas o con un trato que no es exactamente el que Dios quiere. Pero nosotros, conforme vamos madurando, vamos entendiendo la diferencia de todo eso. Ahora, ¿cómo podemos construir esas arcas? Hay 3 cosas que hablamos la semana pasada, que es con integridad, con constancia y con los recursos. Es importante los 3. ¿Quién quiere construir un arca para Dios? ¿Sí? Hay como 20. ¿Cuántos quieren construir un arca para Dios? Amén. Esperemos que sea tu deseo. Porque si ya entendemos lo que Dios hizo por nosotros, ahora es qué vamos a hacer nosotros por el Señor. Y eso se hace con integridad. ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir? Es hacer lo correcto. Integridad es hacer lo correcto en toda situación, aunque tengamos pérdida. Fíjate qué interesante. Porque mucha gente hace lo correcto hasta que tiene pérdida. Si va a tener pérdida, entonces ya no hace lo correcto, compromete su integridad. Y tenemos que tener cuidado con eso. Constancia, ¿cuándo? Siempre. Hay que hacerlo siempre, todas las veces. Y eso refleja constancia. Y los recursos es sembrar e invertir en el lugar correcto, en el arca de Dios, en nuestra vida, en nuestra familia y en su iglesia. Entonces vimos que la vida de Noé fue una vida de una persona íntegra, una persona constante y una persona que invirtió sus recursos en el lugar correcto. Esa arca es la iglesia hoy.
Y es un refugio para ti, para nosotros como familia y para toda la gente que necesita un lugar de refugio espiritual. Hay mucha gente allá afuera que está buscando a Dios. ¿Y sabes dónde lo va a encontrar? En la iglesia. La iglesia es la respuesta a muchos de los problemas y conflictos que hay hoy. No es el gobierno, es la iglesia. Y principalmente nosotros como latinos o la mayoría de latinos, o que estamos conectados con el mundo latino, hoy vemos una gran inmigración de personas que están viniendo a este país, quizá como tú y como yo, que lo primero que necesitan encontrar es a Dios antes de hacer más dinero. Y la iglesia debe ser la respuesta. Yo creo que Viva Church debe ser la respuesta. Pero te quiero decir algo importante. También vimos la vida del rey Asa, ¿se acuerdan? Que empezó bien, pero no terminó tan bien. Su corazón cambió. Y empezó, fíjense bien, cómo se dio cuenta Dios que su corazón cambió. Porque vimos la historia del rey Asa, que hizo muchas cosas, Dios le proveyó tantas cosas, se enfrentó contra un ejército de 1 millón de personas. Nomás para que te des idea, el ejército de los Estados Unidos es más o menos alrededor de 300,000 soldados, creo que son por ahí, 350,000 por ahí. Es uno de los ejércitos más grandes del mundo. Imagínate 1 millón de personas. Y Dios los liberó de todo eso. Y Dios le mostró al rey Asa que estaba con él. Y el rey Asa tiró todos los ídolos, empezó muy bien, que sacó todos los ídolos de su casa, limpió las ciudades e invirtió en los templos, en la casa de Dios, para que la gente pudiera conocer a Dios. Pero lo que sucedió, ya que estaba más cómodo, se empezó a olvidar del Señor. Y entonces tuvo una persecución y entonces su corazón cambió. Y vamos a ver lo que hizo Asa. Ya lo dijimos, pero les voy a decir algo importante y de ahí quiero hacer un comentario. Que está en 2 de Crónicas 16:2. Dice, en respuesta, o sea, el rey Asa, en respuesta a la presión externa que tuvo, di conmigo presión externa, porque cuando nosotros estamos en Cristo y estamos todo bien y todo eso, estamos contentos, somos personas que amamos a Dios, decidimos seguir a Cristo, invertimos en el reino de Dios, pero cuando la presión externa viene, entonces ahí es donde se prueba realmente dónde está nuestro corazón. Y entonces el rey Asa dice, en respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor. Fíjense qué importante. O sea, ¿por qué menciona eso? Retiró los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con él, con el siguiente mensaje. Y dijo, hagamos un trato tú y yo. Cuando la presión externa viene, ya sea social, ya sea de situación financiera, ya sea de lo que tú quieras, y cambiamos nuestro corazón, no confiamos en Dios, empezamos a hacer tratos con el mundo. Empezamos a tratar con el mundo y empezamos a negociar, escucha bien esto, nuestra fidelidad y nuestra felicidad la empezamos a negociar con Dios. Y lo que yo me he dado cuenta y lo que la palabra de Dios nos indica es que no podemos servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves al dinero. Entonces, es imposible servir a dos dioses. Hace rato te pregunté si tú quieres construir un arca para Dios. Es importante hacer las cosas como Dios dice. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera empezado a negociar con Dios cómo construir el arca? Y empezar a decir, no, Señor, yo creo que me estás pidiendo mucho. Yo creo que en vez de que sea madera de ciprés, yo creo que voy a poner pino, porque pues está más barato. ¿Sí? Y empezar a negociar con Dios. Te voy a decir algo, si tú estás aquí, esta es tu casa espiritual. Y yo sé que hay gente que está empezando a conocer de Dios y aprender de Dios. Pero una forma en cómo construimos el arca de Dios es trayendo los fondos y los recursos al arca de Dios para que la casa de Dios tenga lo suficiente para poder recibir la gente que Dios está mandando para que sea salvada, liberada, restaurada en el nombre de Jesús. Amén. Para eso son los recursos, para que la casa tenga todo lo que necesita para poder seguir expandiéndose. Quiero decirte que tenemos un buen grupo de personas, pero a veces nos damos cuenta que la madurez de la gente está en qué Dios puede hacer por mí, no que yo pueda hacer por Dios. Quiero decirles que en este tiempo que ha pasado,
hemos tenido varias cosas difíciles dentro de la iglesia. Por ejemplo, ahora que hubo la tormenta, gracias a Dios no pasaron cosas mayores, pero se quemaron algunos circuitos de las cámaras. Tenemos que cambiar un panel que es urgente para que el seguro nos pueda seguir cubriendo, del cual del seguro pagamos casi $30,000 al año, nomás del seguro del edificio. Si se han dado cuenta, los proyectores como que se apagaban y se prendían, se apagan y se prenden, ¿sí? Porque se tienen que cambiar. Hay cosas que se está haciendo el patio afuera. Hay muchas cosas que están pasando durante de la iglesia. Conforme más gente viene, más demanda hay del edificio y de las cosas que estamos haciendo. Ahora te voy a decir una buena noticia. Siempre con el número de personas que tienes dentro de una iglesia, se puede cubrir todos los gastos que tiene la iglesia y cubrir las cosas adicionales que están pasando, si todos diezman. El problema es que en las iglesias, y nosotros no somos la excepción, un porcentaje bajo realmente es la gente que diezma y que da sus ofrendas a la iglesia. Entonces quiero que pienses que cómo funciona si nosotros no tenemos un corazón como el de Noé, si empezamos a tener un corazón como el de Asa, que cuando la presión externa viene, empezamos a retirar los recursos de la iglesia. Entonces Dios formó un sistema que es el diezmo. Nosotros creemos en eso porque es la forma más fácil de poder hacer y tener una contabilidad sana para ti y para nosotros. Entonces imagínate si nosotros, más o menos el promedio de la gente que diezma dentro de Viva es entre el 30 y el 40%. Imagínate si fuera el 80%. Y las únicas personas que no diezmaran son nuestros invitados que vienen por primera vez, segunda vez. Pero cuando la gente se gradúa, cuando la gente se hace miembro de Viva Church, entiende cómo funciona la iglesia, imagínate que tú fueras fiel con tus diezmos. ¿Qué sucedería? Ahorita estamos viendo cómo poder cubrir todas esas cosas. Dios las va a cubrir, pero ¿no sería bueno que las cubriera con nuestros propios recursos? Si tú eres fiel como lo era Noé, eso va a suceder. Pero si no somos fieles y somos como Asa, que retiramos los recursos del templo cuando viene la presión, entonces fíjense lo que dice, le manda un mensaje Dios. Dios, quiero que entendamos el corazón de Dios. El corazón de Dios no importa, hombre, yo entiendo. El corazón de Dios dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces Asa retiró los recursos del templo. ¿Por qué? Porque su corazón ya no estaba con Dios. Entonces tú te puedes hacer un termómetro para tu vida y para mi vida, es donde están tus recursos. ¿Dónde están mis recursos? Yo lo puedo ver y lo veo claramente el 31 de mayo, ¿verdad? Empiezo a ver cómo la gente empieza a dar sus diezmos y ofrendas. Pero también veo otros que no. Y es como en este país. ¿Cuántos han sido bendecidos por este país? Porque tú estás en este país, ¿verdad? Es un país que tiene muchas cosas buenas. Más de 5,000 trabajadores vinieron a arreglar el conflicto de la luz. ¿Sí supiste de Anchor Company? Más de 5,000 personas estuvieron trabajando 24 horas para que la luz de tu casa y mi casa se restaurara. Y yo estoy contento por eso y agradecido por eso. Pero ¿con qué crees que se pagó eso? Con los impuestos que cada uno de nosotros pagamos. Entonces, si tú eres una persona que está en este país y no paga impuestos, eres como una persona que se mete entre la bolita, quiere todo el beneficio, pero no está dispuesto a dar nada por a alguien. Y como nadie sabe, ¿sí? Más que el gobierno, y si no tienes documentos, pues el gobierno no sabe, pero el Señor sí sabe. Pero mandas a tus hijos a la escuela, haces uso de todas las instalaciones de gobierno que hay, y si hay algún problema van a tu casa y lo arreglan. Mi pregunta es si tú eres parte del beneficio o simplemente estás tomando el beneficio. No debemos de ser una iglesia así, hermanos. Y dentro de la iglesia es igual, porque hay muchísimas necesidades dentro de una iglesia. Y tú puedes ser, porque nadie lo sabe entre ustedes, yo sí lo sé, ¿verdad? Y el pastor Antonio lo sé, porque lo podemos ver. Pero tú sabes si tú eres de los que eres parte del beneficio de todo lo que está haciendo la iglesia, o si estás en medio de la bolita y estás tomando nada más el beneficio y no estás construyendo el arca de Dios. Entonces fíjate lo que le dice Dios al rey Asa. Dice,
en el 2 Crónicas 16:7 dice, en ese tiempo Ananí, el vidente no es lo mismo que un profeta, pero es alguien que tiene el don de poder ver lo que está por venir. Y no es algo falso, sino es algo que Dios le da a ciertas personas, y especialmente en el Antiguo Testamento. Dice, fue a ver al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, porque se acuerdan que le dio el dinero al rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor, tu Dios, perdiste la oportunidad. ¿Se acuerdan que había dicho que Dios nos está dando la oportunidad de construir un arca? Ahora dice, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. Podemos perder la oportunidad, hermanos, de construir un arca para Dios en tu casa, en tu familia. La protección de Dios también viene con nosotros, nuestro corazón. Dice la palabra que Dios nos protege del devorador. Y el devorador viene no nomás a destruir tus finanzas, viene a destruir tu casa, viene a destruir tus hijos, viene a destruir tu familia, viene a destruir. ¿Qué pasaría? Y mi exhortación para todos nosotros es si todos nosotros somos honestos delante de Dios y construimos un arca de cipre, de lo mejor de lo que tenemos. Y Dios no nos está diciendo, fíjense, nosotros no somos una iglesia que estamos haciendo recolectas a cada rato. ¿Se han fijado eso? No estamos, oye, que recolecta de no sé qué, y vendiendo tamales, y vendiendo esto y eso, porque la iglesia tiene necesidad. Sino yo creo en ustedes, yo creo en que podemos ser una iglesia sana financieramente si todos damos lo que nos corresponde. Si esta es tu casa, si tú consideras Viva Church tu casa, donde vienes cada domingo y comes de aquí, y vienes los miércoles, y vienes y vas a los grupos, y si tú estás viendo todo el movimiento que está pasando, debes de preguntarte en tu corazón si tú estás siendo parte del beneficio. Y si no, pídele perdón a Dios y dile, Señor, yo quiero aprender a hacer eso. Sé que es un proceso, pero ese proceso no te debe llevar años. Ese proceso es un proceso rápido, dependiendo de nuestro corazón. Si alguien te dijera, ¿sabes qué? Te voy a dar una idea, ¿verdad? Te voy a pagar $40,000 mensuales si aprendes a nadar. Ay, para pronto, ya estás nadando. Aunque el agua esté fría, no le hace, ¿verdad? Estamos ahí nadando. Porque el beneficio es grande. ¿Por qué no entendemos que el beneficio que Dios nos está ofreciendo es grande? ¿Por qué no vemos que la iglesia, no nada más Viva Church, sino cualquier iglesia, es una gran bendición? ¿Por qué no invertimos nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra energía sin condición a Dios? Fíjense lo que dice Dios después, en 2 Crónicas 16:9, dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón, di conmigo esas palabras si las estás leyendo, totalmente comprometido con Él. Totalmente comprometido, no a medias, totalmente. Y entiendo que para que una persona pueda ser no generosa nada más, sino pueda ser fiel con Dios, necesita aprender cómo. Por eso todos esos graduados están aquí, porque están aprendiendo cómo. Por eso tú estás invitado a que tomes esas clases para que aprendas cómo. Tenemos todo un curso de finanzas sanas para que aprendas cómo. Todo el semestre que viene vamos a tener clases sobre finanzas sanas y te vamos a ayudar a hacer tu presupuesto y todo para que aprendas cómo. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad como iglesia y como pastores es educar y edificar y enseñar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Pero es tu responsabilidad ir por la tablita, tomar la tablita, llevar la tablita, clavar la tablita. 3 tigres tragaban trigo en un trigal. Sí me explico lo que quiero decir. Hermanos, estamos en momentos críticos, muy críticos en el mundo, si tú no te has dado cuenta. Y si tú no puedes pensar afuera de tu propia necesidad, te puede agarrar el diluvio afuera. Y es lo que quiero hablar el siguiente punto. La gente pensaba que Noé estaba loco hasta que empezó a llover. La semana pasada que terminamos de predicar esto, que estaba predicando con Cristian me decía, es cierto, la gente se pensaba que estaba loco hasta que empezó a llover. Entonces, la gente puede pensar que estamos locos o lo que yo te estoy explicando es una locura o no sé, hasta que empieza a llover.
El tiempo se acerca y la oportunidad está en nuestras manos. La gente no le daba importancia a lo que Noé estaba haciendo hasta que lo vieron, hasta que se vieron una situación complicada. Yo me imagino que durante todos esos años, que fueron cerca de 100 años lo que se tardó Noé en construir el arca, imagínate. Yo creo que hubo bodas, hubo cosas, hubo momentos donde había relación entre Noé, su familia y otras personas. Y oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿por qué estás dando tu dinero a la iglesia? Oye, ¿por qué estás yendo los miércoles? Oye, eso de la clasecita de crece, ¿para qué lo haces? Y él le contestaba, es que estoy preparando un arca para Dios. Porque un día algo va a pasar y Dios nos está preparando. Ah, sí, tú síguele. Con los hijos igual, hasta que empezó a llover. Ahora con las tormentas que tuvimos, nos pudimos dar cuenta qué tan vulnerables somos. En un segundo todo cambió, y en un segundo la gente que tiene mucho, tiene poco, a la hora que se vio en medio de la tormenta, dijo, Dios mío, ayúdame. ¿Cierto? Y dice, voy a leer lo que dice a continuación, Génesis 7, 1 y al 4, dice, cuando todo estuvo listo, preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en el barco con tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Yo quisiera encontrar que nosotros, Dios nos dijera, entren a la barca del Señor, porque todos ustedes son justos, ¿sí? O sea, han recibido a Cristo, están caminando una vida sana, santa, servicial. Dice, dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Dios le estaba hablando a Noé y estaba dando una instrucción clara y estaba buscando quién le creía a Dios. Mi pregunta para ti y para mí es si tú y yo le creemos a Dios. Si cuando estamos construyendo esta arca, que estamos viniendo todos los días con nuestra tablita, los miércoles, las clases, el Viva Group, todo lo que hacemos, estás construyendo un arca para Dios dentro de tu corazón, en tu familia y en la iglesia. Y un día va a venir el diluvio. Y Dios va a ver si tú estabas listo con tu tablita, ¿verdad? Construyendo su barca. Dice Génesis 7, 5 al 11, dice, así que Noé hizo, y conmigo todo, tal como el Señor le había ordenado. No una parte, no parte parcial, sino todo lo que el Señor le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió al bordo del barco para escapar del diluvio, junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron toda la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Pudimos ver, no sé si ustedes lo vieron, pero nosotros lo pudimos ver ahí donde vivimos, ahí donde está tu casa. Pudimos ver a las 6:15 de la mañana, el martes, los torrentes de agua y los vientos que estaban pasando de 85 millas por hora sobre nuestra casa, sobre eso, y era aterrador. Hemos estado también en un tornado con vientos de 225 millas por hora. Así que sé lo que es estar aterrado. ¿Y sabes qué puedes hacer? Nada. Estás a la misericordia de Dios y lo que suceda. No importa cuánta educación tengas, no importa de qué país vengas, no importa qué idioma hables, no importa cuánto dinero tengas. Somos tan vulnerables. Imagínate, eso pasó por 40 días sin parar. Y luego empezaron a brotar de la tierra torrentes de agua. Imagínate el terror que hubo. No fue una situación donde todos se subieron al arca y empezó a subir y la gente que estaba en el mundo decía, ay, mira, ya subió, nadando y ay, vamos a poner bronceador. Empezó a temblar la tierra, me imagino, empezó a caer la lluvia que nunca había llovido, imagínate, cuando empezamos a oír las sirenas, cuando empezamos a oír los torrentes, cuando empezaste a oír los árboles cerca de ti que estaban moviendo, ¿alguien escuchó esas cosas? ¿Sí? Cuando ibas en el tráfico, tu camioneta se empezó a mover y a cimbrar, ¿verdad? No, pues yo tengo una tronca, ¿verdad? No sé qué. No, nada que nada. Órale, Ford 150, 250, no importaba qué era. Hasta camiones grandes se voltearon. Porque no hay nada que pueda detener eso. Pero no paró hasta que todo el mundo quedó borrado de la faz de la tierra. ¿Qué te quiero decir con todo esto?
Génesis 7, 17 y 19 dice: durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y se elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra. Dios está hablando y está diciendo: construye un arca, vive una vida sana, santa, servicial, invierte tus recursos dentro del reino, salva más vidas. No seas egoísta, ¿sí? Aprende a dar, aprende a construir para Dios. ¿Sabes qué? Ve la iglesia hoy como está. La semana que entra voy a dar un anuncio que te va a sorprender, así que no te quieres perder el servicio, porque Dios está obrando. Dios está haciendo algo, está construyendo un arca y quiere contar contigo para hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues se llenó. ¿Qué tiene que ver todo eso? Dices: pues eso pasó hace miles de años, pastor. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, te quiero decir que estamos en los tiempos de Noé. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque tenemos que reconocer los tiempos que estamos viviendo como los hijos de Isaacar, que podían saber los tiempos. Y si tú no te has dado cuenta, estamos viviendo tiempos muy especiales, muy intensos. Lo que acaba de pasar con el presidente Trump hace unos días fue algo impresionante. Y olvídate de si era de él o no, pero el que un presidente de los Estados Unidos sea enjuiciado y sea condenado como un prisionero, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto va a llegar por unas cosas. O sea, tú te puedes dar cuenta de lo que está pasando. Tú te puedes dar cuenta de lo que está pasando en el Medio Oriente. Tú te puedes dar cuenta de lo que está pasando en Rusia, en China. China está por invadir Taiwán. O sea, están pasando cosas importantes, hermanos. Si ustedes no se dan cuenta, si nomás estás en tu mundo y nada más buscando a ver cómo puedes comprarte la camioneta y cómo puedes irte de vacaciones y cómo eso se puede acabar en un segundo. Al menos que estemos construyendo un arca para Dios que es eterna, donde la gente viene y conoce a Cristo y donde puede tener una relación con Dios para siempre, donde tus recursos van a estar mejor dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Eso es lo que Dios está buscando. Una iglesia sana, una iglesia santa, servicial. Te voy a decir algo importante. Las profecías que están cumpliéndose y las que quedan por cumplirse son muy pocas. La gente dice: han estado hablando de esto años. Sí, pero no habían pasado tantas cosas como han pasado ahora. Cada día se acerca más. La violencia, es impresionante lo que está pasando. No sé si tú te has dado cuenta de lo que está pasando en Dallas. Cuando nosotros llegamos aquí a Dallas, no veíamos tanta violencia y tantas cosas tremendas que están pasando el día de hoy. El mundo no está mejor, está peor. La inmoralidad, ni se diga. ¿Qué es lo que está pasando en la inmoralidad? Hoy estamos en el Pride Month, ¿no? Celebrando la homosexualidad y el lesbianismo y todo eso. O sea, eso no existía, hermanos. Algo no está bien. Y si tú no estás invirtiendo en las cosas de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Porque Jesús viene pronto y está diciendo: construyan un arca para mí. Las guerras, rumores de guerras, terremotos, desastres naturales. Dios está hablando y diciendo: construyan un arca para mí y sálvense ustedes, sus familias, sus familiares y a cuanto puedan encontrar en el camino. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es exactamente lo que pasó cuando Noé estaba construyendo el arca. Quiero llevarte a Mateo 24 porque te dije que te iba a decir de dónde viene esto. ¿Por qué estamos viviendo en los tiempos de Noé? Mateo 24, 37 al 39 dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, o sea Jesús, será como en los días de Noé. ¿Se fijan? En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y yo creo firmemente, y tengo mi propia doctrina del pensamiento, que eso está hablando cuando Jesús venga por su iglesia. Porque va a haber casamientos, va a haber, aquí como dice, o sea, la gente va a ver algo, una normalidad como la hay el día de hoy. Hay una normalidad. Acabamos de ir a una boda, fuimos a una fiesta, se compró la casa fulano, el coche sutano, más o menos se graduaron hoy aquí. Cuando sea la tribulación, hermanos, eso no va a estar sucediendo. Las cosas van a estar tan complicadas
que no vamos a tener tiempo para nada. Y yo sé que hay gente que piensa que la iglesia va a estar aquí para salvar a Israel. Pero nomás te voy a dar un ojito de lo que va a pasar. Cuando vino esta tormenta el martes, que se fue la luz, la tormenta, dime a cuánta gente, mientras estaba la tormenta, mientras no había luz, mientras no podías salir de tu casa, ¿a cuánta gente ayudaste? ¿Cuánta gente fuiste tú a salvar? Yo, ninguno. Yo estaba en mi casa, adentro del closet. Yo no podía salir. Estaba orando por ustedes. Mi esposa y yo estábamos orando, mis hijos. Pero es lo que podíamos hacer. Pero salir a ayudar, ayudar, no podíamos. Aunque hubiéramos querido. Yo sé que algunos de ustedes dicen, no, yo tengo el corazón para salir a ayudar. No vas a poder. Si no tienes carro, si todo está destruido, si todo está un terremoto, no vas a poder salir a ayudar. Y Dios nos está diciendo las cosas que están por suceder, que construyamos un arca porque las cosas están por cambiar. Estamos entrando en el tiempo, estamos terminando el tiempo de la gracia y está por entrar el tiempo de la ira del Cordero. Y la ira del Cordero es cuando Dios venga, Jesús venga, tome a su iglesia, el anticristo se ha revelado y entonces la ira del Cordero se va a derramar. Y hay un mensaje que nomás te voy a dar los puntos claves y la semana que viene, la siguiente semana, voy a detallarlo. Pero nomás te quiero decir lo que está por suceder cuando eso suceda. Y tú dime si vas a tener tiempo para poder ayudar a alguien. Porque hay una revelación que Dios le da, a Jesús le da al apóstol Juan en Apocalipsis. Y en Apocalipsis 6 está diciendo lo que está por venir. Entonces nomás quiero hacer una referencia y con eso quiero terminar. Porque quiero darte esperanza. Pero tenemos que tener entendimiento. Di conmigo entendimiento. Entendimiento. ¿Por qué están graduándose? Porque quieren ayudar a construir el arca. ¿Sabes qué? Dios va a traer más gente porque ellos se graduaron. Porque dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ahorita tenemos más obreros aquí. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a traer más mies. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Entonces, te quiero nomás hablar de la ira del Cordero. ¿Qué va a suceder cuando este momento llegue? Cuando la tribulación entre, cuando el arca de Dios, la iglesia de Dios, sea removida, ¿sí? Y entonces el anticristo se manifieste. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Eso es importante. Te voy a dar 7 sellos, nomás los voy a nombrar, no los voy a explicar todos, pero para que te quedes pensando al final, número 1, te voy a dar 2 respuestas. Una es si tú puedes hacer algo, y número 2, qué es lo que Dios quiere que pase contigo y conmigo. Entonces te voy a dar, dice aquí, ¿cuáles son los 7 sellos? Los 7 sellos son parte, eso no es Biblia, estoy explicando. Dice, los 7 sellos son parte de una serie de juicios del final de los tiempos por parte de Dios. Los sellos se describen en Apocalipsis 6 y 8. En la visión de Juan, los 7 sellos tienen cerrado un libro en el cielo y al abrirse cada sello se desata un nuevo juicio en la tierra. Después de los juicios de los sellos están los juicios de las trompetas y de las copas. Cuando los juicios de los 7 sellos haya terminado, la siguiente parte de la tribulación con los juicios de las 7 trompetas va a comenzar. Entonces esto es la antesala a todo el desastre que viene. Entonces, cuando venga el diluvio, cuando Jesús venga y venga por su iglesia, se va a abrir el primer sello. Después de eso, el primer sello es introducir al anticristo. Ese es el primer sello. Y viene en un caballo blanco. Y voy a explicar más de eso después. El segundo sello, se va a hacer el orden mundial. Para nomás que te des una idea. El segundo sello va a estallar una gran guerra en la tierra. Y ese es el caballo rojo ardiente. Las guerras que estamos viendo ahorita, que son bastante tremendas, no van a ser nada comparadas con la guerra que se va a desatar en ese momento. El tercer sello va a causar una hambruna. Y ese es el sello, ese es un caballo. El jinete de Juan ve montado un caballo negro que tenía una balanza en la mano. Y entonces decía y escuchaba, ¿verdad?, que iba a costar un día de salario para nomás comer por ese día. El cuarto sello es el caballo amarillo.
El que montaba tenía un nombre que se llama Muerte y Hades. Y dice, el resultado de este cuarto sello es que una cuarta parte de la población muere con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. El quinto sello revela a los que serán martirizados que creen en Jesús. En el momento que la gente sea arrebatada de esta tierra, va a haber mucha gente que posiblemente esperemos que no seamos nosotros, que van a decir, ay, sí era verdad. Y van a creer en Jesús, pero van a ser martirizados. Ya no van a ser salvos, pero van a pasar por una gran tribulación. El sexto sello se produce un terremoto devastador que causa una gran conmoción y una terrible devastación. Ahora dime tú, con nuestro gran poder, fuerza, dinero, la troca, ¿qué vamos a poder hacer con eso? Entonces no pensemos que Dios está diciendo, no te preocupes, vas a tener todo el tiempo del mundo. Dios está diciendo urgentemente, construyan un arca para mí. Vive una vida sana, santa, servicial. E invierte tus recursos en el reino de Dios para que más gente pueda ser salva. Te dije que te iba a contestar 2 respuestas. ¿Estaremos nosotros en la tribulación? Porque estamos hablando de la ira del Cordero. Amén. Todo eso que está pasando no vino del diablo, sino Dios mismo desató esos jinetes sobre la tierra. Y uno de ellos es el anticristo. Eso se llama la ira del Cordero. Te voy a leer 1 Tesalonicenses 5 del 9 al 10. Dice, pues Dios escogió salvarnos. Vamos a poner por medio de un arca, ¿verdad? Por medio de la iglesia, por medio de Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y no derramará su enojo, su ira sobre nosotros. Eso quiere decir que toda esa ira que va a venir del Cordero sobre el mundo, por un mundo que ha desobedecido a Dios, que no quiere saber nada de Dios, Dios está diciendo, te estoy dando la oportunidad a ti que subas al arca, que construyas un arca para Dios, que entregues tu vida a Cristo, que vivas una vida sana, santa, servicial, que de los recursos que Dios te da, inviertas en el reino para que más gente pueda conocer de Cristo. Dios nos está dando esa oportunidad. Dice, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. Entonces quiero que te pongas de pie conmigo y que oremos algo especial. Porque Juan 3, 16 y 17 es una escritura que la has visto en muchos lugares, quizá te la sabes de memoria, pero es el corazón de Dios. Dios quiere darnos la oportunidad de subirnos al barco. Juan 3, 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas que para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, o estás luchando con tu vida en si debo de vivir una vida para Dios o no debo vivir una vida para Dios, si estás luchando con invertir tu tiempo, tu energía, tus recursos, Dios está diciendo, ese es el tiempo de construir un arca, porque el tiempo viene pronto. No sabemos cuándo, no estoy diciendo que el pastor Luis dijo que, yo más estoy diciendo que viene pronto. Y cada día que tenemos vivos en este mundo, tenemos la oportunidad de vivir para Dios. Entonces, ¿por qué no inclinas tu rostro? Y vamos a orar. Primeramente quiero orar por la gente que quizás no conoce a Cristo. Y que este día es un día, una gran oportunidad de decir, Señor, yo me quiero subir al barco. Porque lo primero que tenemos que hacer es subirnos. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, si tú quieres hacer esta oración conmigo, hazla ahí en tu lugar y di, Señor Jesús, yo quiero subirme al barco. Yo quiero recibir el regalo de la salvación. Gracias por morir por mí, Señor. Gracias por darme la oportunidad de salvarme de lo que está por venir. Gracias por ofrecerme una vida eterna juntamente contigo, Señor. Yo me arrepiento. Dile ahí al Señor con tus propias palabras. Yo me arrepiento de vivir una vida egoísta, Señor. Una vida inmoral, una vida de tristeza, de hacer lo incorrecto, de no ser íntegro. Hoy me arrepiento, Señor, y te pido que me perdones y yo recibo tu perdón y tu salvación. Y segundo, Señor, yo quiero construir un arca para ti.
Y esto quiero que sea una oración de todos. Que Señor, esta casa que es Viva Church sea esa iglesia, Señor, que tiene los suficientes recursos humanos y financieros, Señor, para dar cabida a más gente, Señor, que necesita de ti y que está buscando una respuesta. Señor, no apartes tus ojos de Viva Church, Señor. Señor, perdona nuestro corazón duro, Señor, que aún lucha con cosas de este mundo, que trata de negociar contigo. Hoy, Señor, nos ponemos todos de acuerdo como un mismo cuerpo, deseando, Señor, hacer tu voluntad. Y todos declaramos que queremos construir un arca para ti en el nombre de precioso de Jesús. Y queremos ver milagros suceder en este lugar aún más, Señor. Queremos ver gente, Señor, que venga del norte, del sur, del este, del oeste, Señor. Que no sea demasiado tarde para poder ver la vida de tantas personas salvas. Pero empieza con nosotros, Padre. Rendimos nuestras vidas a ti en el nombre de Jesús. Haz de Viva Church un arca que te agrade, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Voy a pedir que la gente que ministra, que pase al frente. Y si tú tienes algo por lo que quieres que oren por ti, puede ser parte de este mensaje o cualquier cosa que quieras tú que necesites oración. Pasen por favor la gente que ora, por favor. Y pasa con ellos. Aquí al frente, pónganse aquí enfrente, por favor, aquí para que los vean y para que pueda gente pasar y recibir oración. Si tú necesitas oración, no te vayas esta mañana sin recibir oración, amén. Vamos a poner una pequeña canción y mientras está la canción puedes pasar a que oren por ti. Siente la libertad, amén. Que Dios te bendiga muchísimo y al final le vamos a dar un fuerte aplauso a todos los graduados y los puedes felicitar allá afuera. Que Dios te bendiga y sigue construyendo esa arca para Dios, amén.